Perfecto, entonces vamos a comenzar el tema del día de hoy con este capítulo que trata del sistema esquelético axial. ¿De acuerdo? En una primera parte vamos a hablar de los huesos de la cabeza, incluyendo tanto los huesos del cráneo, que se encuentran en la parte posterior superior de la cabeza, y los huesos de la cara, que se encuentran en la región antero-inferior. Así también vamos a hablar de ese hueso, que es el único hueso que no se articula con ningún otro, y está suspendido gracias a músculos y ligamentos que provienen de la apófisis estiloides del temporal. Así también vamos a hablar de la columna vertebral y los huesos del tórax, tanto el esternón como las costillas. Comenzamos con los huesos de la cabeza, que ya sabemos que existen 8 huesos, 4 huesos que son impares, que forman la base del cráneo, y de anterior a posterior son el frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital. Los otros dos huesos, que forman sobre todo el techo y las paredes laterales, son los, las paredes laterales son los parietales y los temporales. Acá tenemos en esta imagen cómo están siendo proyectados cada uno de los huesos del cráneo. Aquí tenemos el hueso temporal, el hueso occipital, el parietal, el hueso frontal, y ya desde la parte externa podemos ver algunos segmentos de los huesos que conforman o que se encuentran en el interior. Por ejemplo, acá se encuentra el ala mayor del esfenoides, y en la órbita podemos ver una pequeña parte de las masas laterales del etmoides. Los huesos del cráneo presentan superficies internas que tienen una gran cantidad de rugosidades, orificios, y que estos permiten, sobre todo los aspectos rugosos de la parte interna de estos huesos del cráneo, permiten la inserción de las meninges, que como ya sabemos son la cubierta del encéfalo. La cubierta más externa será la dura madre, la cual va a estar en contacto directo con la superficie interna de los huesos del cráneo. Esto va a permitir que se estabilice la posición del cerebro, no se mueva constantemente en su interior, produciéndose traumatismo con las paredes, y además que estabilizan también a los vasos sanguíneos y a los nervios. Recordemos que estas son estructuras muy delicadas y que deben ser preservadas en sus compartimentos. Las superficies externas del cráneo constituyen superficies de inserción tanto para los músculos como también para los tendones y los ligamentos. Los huesos de la cara, que son en número de son 14 huesos, estos, además de sostener esos orificios de entrada, tanto del aparato digestivo, constituyendo la boca, y del aparato respiratorio, constituyen, juntamente con los huesos del cráneo, cavidades que comunican directamente al exterior. Estos son las órbitas, es así como se llama la cavidad donde se encuentran alojados los globos oculares, y las fosas nasales, que constituyen parte de la nariz. Todos estos huesos son los dos huesos nasales, los dos huesos maxilares, los malares o cigomáticos, los dos huesos lagrimales, los dos huesos palatinos que se encuentran en la parte interna de la cara, los dos cornetes nasales inferiores, el hueso vomer que forma parte del tabique nasal, y el único hueso, además de los huesecillos del oído, que es móvil en todos los huesos de la cabeza. Tanto los huesos de la cara como los huesos del cráneo van a proteger y sostener a cada uno de los órganos de los sentidos, siendo más específicos el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del gusto y el sentido de la audición, que se encuentra dentro del hueso temporal.
En esta imagen vemos cómo se articulan o cómo están desarticulados cada uno de los huesos, tanto del cráneo como de la cara. ¿Cómo se llama el punto de unión que permite la articulación entre los huesos tanto del cráneo como los huesos de la cara? Muy bien, exactamente. Estas suturas constituyen una articulación inmóvil y en el cual podemos observar algunos pequeños huesecillos que se separan de los huesos originales, a los cuales podemos llamarles huesos suturales o huesos wormianos, perdón. Estos huesos son inconstantes, por lo tanto su descripción simplemente es como un hallazgo casual. Comenzamos con con el primer hueso del cráneo, que es el hueso frontal. Este es un hueso impar que está situado en la parte anterior del cráneo. En este se distinguen tres caras, una cara anterior, una cara posterior y una cara inferior. Van a constituir tanto la frente, que es la parte anterior del cráneo, así también van a constituir el techo o la pared superior de las órbitas y también la mayor parte de la parte anterior de la base del cráneo. Se distinguen dos segmentos así también, un segmento que se llama la escama del frontal y una porción horizontal que se extiende posterior a una estructura que se llama región supraorbitaria. En la cara anterior, ¿qué estructuras podemos identificar? Durante la infancia, los frontales son dos huesos separados, ¿no? Hemos mencionado que en el adulto son 206 huesos que constituyen todo el sistema esquelético, pero en los recién nacidos y también en alguna parte de su infancia, estos huesos están separados, debido a que no se han osificado completamente. El hueso frontal es uno de ellos, ya que durante el nacimiento o en el momento del parto, ese neonato presenta dos huesos frontales. La unión de estos dos está representado gracias a la sutura metópica. Esta sutura metópica generalmente ya desaparece para los 6 u 8 años y ya en el adulto prácticamente queda algunos restos. A ambos lados de la sutura metópica se encuentran protuberancias frontales laterales, que son similares a los cuernos, ¿no? Pero no son cuernos como tal, simplemente se denominan protuberancias frontales. Así también por encima de las órbitas se encuentran heces de borde, un engrosamiento del hueso que constituye el arco o borde supraorbitario. En la porción media de estos arcos se encuentran un orificio que también se llama meato, el meato supraorbitario, que va a permitir el ingreso o la salida de los vasos y nervios supraorbitarios. Si este orificio no está completo, es decir, presenta una escotadura, se llamará escotadura supraorbitaria. En su cara posterior vemos distintas irregularidades, esta es la cara posterior del hueso frontal, distintas irregularidades que corresponden a algunas estructuras vasculares, como por ejemplo en la porción media se encuentra el surco del seno sagital superior. A ambos lados de este surco se encuentran las fosas frontales laterales, que están en relación directa con los lóbulos frontales. En la cara inferior vemos cómo esos bordes supraorbitarios se extienden hacia la parte posterior y conforman un segmento transversal, la escama del frontal
es un segmento casi vertical. Este segmento es horizontal, transversal, y este constituye desde la parte inferior el techo de las órbitas y desde la parte superior la porción anterior de la base del cráneo. En este vamos a evidenciar esa escotadura etmoidal del frontal que va a permitir que el hueso etmoide se articule con el frontal. Así también existe la espina nasal del frontal, donde los huesos nasales se articulan y conforman el puente nasal o el dorso de la nariz. Comenzamos a describir los huesos parietales. Estos huesos parietales constituyen una gran parte tanto de las paredes laterales como también del techo del cráneo. Este hueso es algo sencillo de describir, ya que solamente presentan dos caras, una cara externa y una cara interna. La cara interna, en la cual se observan diversos surcos que corresponden a la presencia de las arterias meningias. Estas arterias meningias discurren por la dura madre y dejan su impresión en la cara interna, que simula la nervadura de una hoja. Esta estructura es cóncava, ya que está relacionada sobre todo con los lóbulos parietales del cerebro. La cara externa es convexa. Tengan mucho cuidado con este término. Cóncava se refiere a una estructura excavada y convexa a una estructura redondeada o prominente, podemos decirlo. En esta simplemente se encuentran las eminencias parietales, ¿no? Y obviamente también está en relación con los músculos del cráneo, como por ejemplo el músculo occipito frontal y el músculo temporal. El hueso temporal forma la porción inferior y lateral del cráneo, y también conforma la porción media de la base del cráneo. Acá podemos identificar cómo es que el hueso frontal está formando en la parte anterior de la base o del piso del cráneo. El hueso temporal, que se encuentra por detrás del esfenoides, constituye únicamente la porción media de la base del cráneo. Este hueso temporal presenta tres porciones. Una porción escamosa, que es una porción fina, delgada, de hueso, que forma sobre todo la parte lateral del cráneo. Una porción mastoidea, que se encuentra por detrás e inferior al conducto auditivo externo. Este conducto auditivo externo permite el ingreso de los sonidos hacia el interior del oído medio. Y la porción petrosa, que se ve desde la parte superior, observando la base del cráneo. La porción escamosa, como hemos mencionado, es una porción delgada, fina, de hueso, de la cual se origina en la parte anteroinferior una apófisis que se está dirigiendo hacia adelante. Esta apófisis se denomina apófisis cigomática. Se une con la apófisis temporal del hueso cigomático para formar el arco cigomático. En el segmento inferior, donde se está originando esta apófisis cigomática, constituye la presencia de una fosa, que se llama fosa mandibular. Anteriormente a la fosa mandibular, que le estoy señalando en la imagen, se encuentra el tubérculo articular. Ambos reciben a la parte más superior de la rama de la mandíbula, que se llama cóndilo mandibular o cóndilo de la mandíbula. Juntos, estas tres estructuras, la fosa mandibular, el tubérculo articular y el cóndilo mandibular o del maxilar inferior, constituyen la articulación temporomandibular.
Gracias a esta articulación se permite la elevación y el descenso del maxilar inferior para producir la masticación. La porción mastoidea, como ya hemos mencionado, se encuentra posterior e inferior al conducto o meato auditivo externo. Esta constituye una porción de hueso que está lleno de espacios aéreos, llamados celdillas mastoideas. Estas están separadas por una delgada lámina de hueso del cerebro. Tenemos que saber que anteriormente está en contacto directo con el oído medio. Y puede suceder que una infección del oído medio puede extenderse a esas celdillas mastoideas de la porción mastoidea y producir una mastoiditis. Como está en cercanía con el cerebro, puede producir una meningitis e inclusive una encefalitis. La siguiente estructura que se menciona es la apófisis mastoides. Esta apófisis mastoides, que se encuentra inferior al conducto auditivo externo, permite la inserción de músculos, por ejemplo, el músculo esternocleidomastoideo. Este músculo indica de qué región a qué región se está extendiendo. ¿Alguien me puede decir el músculo esternocleidomastoideo de dónde se origina y dónde se inserta? Esterno quiere decir de esternón, cleido, que está relacionado con el borde posterior de la clavícula, y su inserción termina en la apófisis mastoides. Este músculo esternocleidomastoideo es el músculo más importante, más grueso de la región del cuello. Así también existe la presencia de una apófisis en forma de punta, en forma de una estaca, que se llama apófisis estiloides. Este discurre de la porción inferior del hueso temporal hacia la parte anterior e inferior, es decir, es oblicuo. En esta apófisis estiloides se insertan una gran cantidad de tendones, ligamentos, que corresponden a la presencia del músculo estilogloso, estiloioideo o estilofaringio, juntos llamándose el ramillete de Briolano. Así también existen los ligamentos como el estiloioideo, que va a permitir que el hueso ioides se quede, por decir, flotando en la región anterior del cuello. Entre ambos apófisis, entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoidea, se encuentra un orificio. Este orificio permite la salida de la arteria estilomastoidea y también del séptimo par craneal. ¿De cuál estamos hablando? El facial. Exactamente, el nervio facial. El nervio facial se origina en el interior de la cavidad craneal y sale hacia la superficie por este agujero, por el agujero estilomastoideo. Gracias a este nervio se va a permitir la inervación motora de todos los músculos faciales. En la porción petrosa, aquí estamos observando, esta es una visión interna de la porción petrosa del hueso temporal. En esta vamos a observar cada una de las tres porciones: la porción petrosa, la porción escamosa y la porción mastoidea. Esta porción petrosa tiene la forma de una pirámide, así como las pirámides de Egipto, de base cuadrangular, siendo que el vértice se dirige hacia la parte anterior. Dentro de esta porción petrosa tenemos tanto el oído medio, en el cual se encuentran los huesecillos del oído, se encuentran los músculos
relacionados con estos huesecillos y el oído interno. En el oído interno podemos identificar esa cóclea o caracol que está relacionado con la función auditiva y el vestíbulo que está relacionado con, o laberinto que está relacionado con el equilibrio. Existe un foramen, el foramen carotidio, que permite el ingreso de la arteria carótida interna. Este foramen carotidio se observa de mejor manera en la visión inferior del cráneo. Así también, esta porción petrosa del hueso temporal limita la presencia de agujeros o forámenes rasgados. El foramen rasgado anterior, o también llamado foramen lacerum, permite el ingreso de la arteria faringe ascendente. Y el foramen rasgado posterior, fíjense, ambos que se encuentran alrededor de la porción petrosa, este foramen rasgado posterior también se llama foramen yugular, que permite el ingreso de las venas homónimas, es decir, de la vena yugular interna. Acá un resumen o un diagrama de cuáles son todas las estructuras que hemos mencionado del hueso temporal. Le pueden sacar screen, le pueden sacar una foto. Voy a esperar unos momentos. Algo que me estaba olvidando es que en esta porción petrosa, así como existe el conducto auditivo externo, también se encuentra el conducto auditivo interno. Este conducto auditivo interno permite la salida del octavo par craneal, es decir, del nervio vestíbulo coclear. Es el nervio que está relacionado con la audición y con el equilibrio. Así también permite la salida del nervio facial. Es por aquí que ingresa el nervio facial y sale por el agujero estilomastoideo. Pero el nervio vestíbulo coclear ingresa a este meato auditivo interno y se queda en el oído interno. No sale fuera de la cavidad craneal. Continuamos con el hueso occipital. Este hueso occipital es uno de los más grandes que se encuentra formando parte del cráneo y es un hueso impar. Está situado en la región posterior, forma la pared posterior del cráneo y también la región inferior. Tiene una forma romboidea. Aquí vean esta coloración más o menos más blanquecina que el hueso occipital, que constituyen los huesos wormianos o también huesos suturales. Este hueso presenta un orificio muy evidente que no puede escaparse a la atención de todas las personas que podamos estudiar la cavidad del cráneo, que se llama foramen magno o agujero magno. ¿Qué estructuras va a permitir que ingresen o salgan de la cavidad craneal? El foramen magno. La médula. La médula, ¿qué médula? La arteria carótida, creo. No. El foramen carotidio que se encuentra en la porción petrosa permite el ingreso de la carótida interna. ¿Cuál es la estructura más importante que va a permitir? La médula oblongada o también llamado bulbo raquídeo. Como corresponde al engrosamiento de esta médula, este va a ser más grande. Es decir, este agujero magno se va a continuar con el conducto vertebral o con el conducto medular. El conducto medular va a ser una estructura más delgada, pero en este caso, como la médula, mientras se encuentre más superior, se va a engrosar. Y en este punto es el que se continúa con la médula oblongada. Es decir, ya es un segmento mucho más grande, mucho más grueso. Y esta médula oblongada constituye la porción inferior del tallo encefálico. Después de la médula oblongada tendremos al puente
y después al mesencéfalo. Además, también permite el ingreso de las arterias vertebrales. ¿De acuerdo? Estas arterias vertebrales discurren por la parte superior del clivus, es así como se llama este segmento de la unión del esfenoides con el occipital, y forma la arteria basilar. Otras estructuras que también salen por esta región es el nervio vago y el nervio glosofaringio. Acá vemos una vista inferior de la cavidad craneal, donde podemos observar de mejor manera el foramen carotidio. Ese foramen carotidio de la porción petrosa del temporal, que permite el ingreso de la carótida interna al interior del cráneo. Aquí vemos el foramen magno, y a ambos lados del foramen magno se encuentran los cóndilos occipitales. Estos cóndilos occipitales son estructuras convexas que van a permitir la articulación del occipital con la primera vértebra cervical. ¿Cómo se llama esa articulación? Ayer hemos avanzado eso, o hemos hablado de eso. Temporomandibular, algo así. No. La articulación temporomandibular es entre el hueso temporal y la mandíbula. En este caso se va a producir la articulación del hueso occipital con la primera vértebra. Occipital. Exactamente, es la articulación atlanto-occipital. ¿Qué tipo de movimiento va a permitir esta articulación? ¿No? Exactamente, de afirmación, es decir, de afirmación, exacto. Chicos, si se dan cuenta, el nombre de la articulación indica qué estructuras se están uniendo. ¿De acuerdo? Esta articulación permite que la cabeza descanse sobre la parte superior de la columna vertebral. Y esto ocurre gracias a la primera vértebra cervical, que es el atlas. El atlas tendrá esas carillas articulares superiores, que son cóncavas, que van a recibir a estas porciones convexas del hueso occipital. ¿Qué estructura es la que se articula directamente con el atlas? Son los cóndilos del occipital. Recuerden cómo son esas protuberancias, esas eminencias que hemos mencionado en la anterior clase. Los cóndilos son superficies articulares redondeadas y que presentan la presencia de un cartílago articular. Estos cóndilos occipitales también se llaman apófisis ovales. Ya desde una vista posterior del hueso occipital encontramos la protuberancia occipital externa. Es aquella que fácilmente se puede tocar. Si ustedes pueden tocarse la nuca, más o menos por la región donde se está produciendo ese cambio de dirección de una subida de la región occipital con ese descenso de la porción occipital superior, es ahí donde se encuentra la protuberancia occipital externa. Esta protuberancia occipital externa es una estructura rugosa, ¿de acuerdo? Permite la inserción del ligamento nucal posterior, que va a reforzar el mantenimiento de la cabeza. Este se va a extender desde la protuberancia occipital externa hasta la séptima vértebra cervical. A ambos lados de la protuberancia occipital externa se encuentran la línea nucal superior y la línea nucal inferior. Ambos permiten la inserción de los músculos posteriores del cuello. Este es el hueso más complejo, pero también es el hueso que se puede identificar fácilmente sus estructuras. Se llama el hueso esfenoides. Este hueso esfenoides
es muy importante ya que se articula con cada uno de los huesos. En la parte anterior con el hueso etmoides y también con el hueso frontal. Hacia la parte posterior se articula con los huesos temporales y también con el hueso occipital en su porción media. Fíjense, así también se articula en su parte lateral con los huesos parietales. Es decir, se articula con cada uno de los huesos que constituyen la cavidad craneal. Es por este motivo que se llama piedra angular de la base del cráneo. En este hueso, que simula la forma de un murciélago, con sus alas extendidas, presentan los siguientes segmentos. Un cuerpo del esfenoides que tiene la forma de un cubo. Por lo tanto, se va a saber que existe una cara superior, una cara inferior, dos caras laterales y una cara anterior y una cara posterior. Del cuerpo se están originando las alas mayores. Fíjense, las alas mayores que se están extendiendo de las caras laterales. Las alas menores, que son más pequeñas, se están extendiendo de la unión de la cara superior con la cara lateral. Y las caras inferiores originan a las apófisis pterigoides, que simularían esos pies del murciélago. Comenzamos a describir el cuerpo del esfenoides. En su cara superior, en la cara superior del cuerpo del esfenoides, encontramos la silla turca. Esta silla turca tiene tres segmentos. Tiene un segmento engrosado en la parte anterior que se llama tubérculo de la silla. Un segmento posterior que se llamará dorso de la silla. Y entre estas dos estructuras se encontrará una fosa. ¿Cómo se llama esa fosa? La fosa hipofisiaria. Muy bien, la fosa hipofisiaria. ¿Con qué estructura se va a encontrar? Se va a relacionar. Fosa hipofisiaria. A ver, su nombre mismo les está indicando. Se va a relacionar exactamente con la glándula hipófisis. La glándula hipófisis va a descansar en esta región, en la fosa hipofisiaria. Más anterior, hacia el tubérculo de la silla, se encuentra el surco óptico, que como vamos a ver, la unión de los dos nervios ópticos van a formar el quiasma óptico. Y este quiasma óptico va a descansar en esta región de la cara superior del cuerpo llamado surco óptico. Ya podemos aprovechar esta imagen para describir. Cuando se está originando las alas menores, forman la presencia de un orificio. Este orificio se llama conducto óptico. ¿Qué estructura va a dejar pasar? El nervio óptico. Pero no solamente a este par craneal, sino también a la arteria oftálmica. En la cara anterior se va a observar cómo se encuentra diseminado los senos paranasales esfenoidales. Estos senos paranasales son cavidades, podemos decirlo así, son cavidades neumáticas, es decir, llenos de aire, que están revestidos por la misma mucosa de la cavidad nasal. ¿Qué tipo de epitelio tiene la cavidad nasal? Estratificado. No es estratificado, es el epitelio respiratorio. Cilíndrico, pseudoestratificado. Cilíndrico, pseudoestratificado, ahí le falta su apellido. Ciliado. Ciliado, exactamente. La presencia de estos senos paranasales, que se encuentran en 4 huesos, que son el frontal,
el esfenoides, el etmoides y el maxilar superior hacen que disminuyan el peso del cuerpo, ya que son cavidades que contienen aire, se disminuye la presencia de hueso y es más fácil sostener la cabeza sobre la vértebra que es el atlas. Además, también funcionan como cajas de resonancia que permiten que la voz suene más fuerte. En las caras laterales, como ya hemos mencionado, se van a implantar tanto las alas mayores como las alas menores. Y en la cara posterior, que es este segmento, va a ser ese segmento del hueso esfenoides que va a permitir con la articulación con el hueso occipital. Ahora, las alas mayores, como su nombre indica, van a ser el segmento que va a ser en mayor tamaño que las alas menores. Estos se van a extender a ambos lados de las caras laterales del cuerpo del esfenoides. A lo largo de estas alas mayores, que van a conformar también la parte de la base del cráneo, se van a encontrar tres orificios. En la parte más anterior se va a llamar el agujero redondo mayor, va a permitir el paso de la segunda rama del nervio trigémino, es decir, del nervio maxilar. La tercera rama del nervio trigémino, que se llama nervio mandibular, va a salir de la cavidad craneal gracias a este agujero oval. Fíjense, es más grueso, es más ancho que el agujero redondo mayor. Si existe un agujero redondo mayor, existirá un agujero redondo menor, que está inmediatamente por detrás del agujero oval. También se llama agujero espinoso. Este agujero espinoso permite el ingreso de la rama meningea de la carótida interna. Acuérdense, en los huesos parietales se encontraban esos surcos que pertenecían a las arterias meningeas. Esta arteria meningea se va a originar de la carótida interna, va a ingresar a través del agujero espinoso o redondo menor y va a discurrir lateralmente por las paredes laterales del cráneo. Las alas... Doctor, disculpe, en el agujero oval, ¿qué se encuentra? ¿Qué se puede encontrar? Sale la tercera rama del nervio trigémino, el nervio mandibular. Gracias. En el redondo mayor, que se encuentra anteriormente, se va a originar o va a salir el nervio maxilar, que corresponde al nervio maxilar superior. En las alas menores, que son segmentos mucho más pequeños que las alas mayores, que se encuentran en la parte anterior y superior, se van a encontrar ese conducto óptico que hemos mencionado que permite la salida del nervio óptico y de la arteria oftálmica. Las apófisis pterigoides, que son prominencias que están originándose de la cara inferior del cuerpo del esfenoides, permite la inserción de los músculos de la masticación, principalmente el músculo pterigoideo medial y el músculo pterigoideo lateral. Y además, estas apófisis forman la región posterolateral de la cavidad nasal. Así también estas apófisis pterigoides se articulan con el borde posterior de la lámina perpendicular del hueso palatino. Acá un resumen, un esquema de todo lo que hemos hablado del hueso esfenoides. Pueden tomarle un screen, pueden sacarle foto. Y por último, terminando esta parte de los huesos del cráneo, vamos a hablar del hueso etmoides. ¿De acuerdo? Es el hueso que más me gusta, porque a un principio ha sido el hueso que más me ha costado entender,
pero según he ido leyendo, su comprensión ha sido cada vez mucho más fácil. Este es un hueso impar que se encuentra en la línea media. Anteriormente se articula con el hueso frontal en esa escotadura etmoidal y posteriormente se articula con el hueso esfenoides. Este hueso va a formar parte de la porción anterior de la base del cráneo. Así también las paredes internas de las órbitas, es decir, la pared medial, la porción superior del tabique nasal y la mayor parte del techo de la cavidad nasal. Va a estar formado por tres partes: una lámina horizontal, que es transversal, una lámina vertical, que va a ser dividida por esta lámina horizontal, y por las masas laterales. Son los tres segmentos del hueso etmoides. En esta primera imagen vemos una vista anterior. Vamos a identificar esta parte que corresponde a la parte superior de las masas laterales, se denomina lámina cribosa o lámina horizontal. Obviamente esta lámina vertical, esta lámina perpendicular se llamará lámina vertical. Esta lámina vertical va a estar dividida en dos segmentos por la presencia de la lámina cribosa. El segmento superior se llamará apófisis crista galli o apófisis cresta de gallo, el cual permite que se inserte la meninge externa, que es la dura madre. La parte inferior va a constituir la lámina perpendicular, que va a constituir el tabique nasal, la parte superior del tabique nasal. Este tabique nasal va a permitir la división de la cavidad nasal en una fosa nasal izquierda y una fosa nasal derecha. En esta otra imagen, que es una imagen superior, estamos viendo la cara superior de la lámina cribosa. Vamos a ver que está constituida por una gran cantidad de orificios, llamados forámenes olfatorios. Como hemos visto, este hueso va a estar relacionado con el techo de la cavidad nasal. Por lo tanto, va a estar relacionado con la olfacción. Estos forámenes o agujeros olfatorios van a permitir la salida del primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Es decir, que el segmento de la nariz o de la fosa nasal que está relacionado con la olfacción va a ser directamente conformada por el techo de la cavidad nasal. Así también, a los lados de la lámina cribosa se encuentran las celdillas o canales etmoidales. Estos permiten la comunicación, permiten la presencia de esos senos paranasales etmoidales. Estos senos paranasales, absolutamente todos, los cuatro, del esfenoides, del frontal, del etmoides y del maxilar superior, están comunicados directamente con la cavidad nasal. Es decir, estos producen moco que van a dirigir hacia la cavidad nasal. En esta imagen podemos comprender mejor la formación del tabique nasal. El tabique nasal está conformado por tres estructuras: la lámina perpendicular del hueso etmoides, el hueso vomer y anteriormente el cartílago septal. Este es un corte sagital que está pasando justamente por la porción media del hueso etmoides. Fíjense, en la parte superior constituye la apófisis crista galli o cresta de gallo, en la cual se va a insertar las meninges. Por debajo de la lámina horizontal o la lámina cribosa se va a encontrar la lámina perpendicular del hueso etmoides. Ahora vamos a hablar de las masas laterales. En este diagrama vamos a entender cómo está configurado el hueso etmoides, con su lámina perpendicular, con su apófisis crista de gallo en la región media del hueso, esa parte transversal o lámina cribosa que va a sostener a cada una de las masas laterales. Estas masas laterales
constituyen o están constituidos por esas celdillas etmoidales que constituyen los senos paranasales. Como tienen una forma cúbica, estos también van a tener una cara externa o lateral y una cara interna o cara medial. Estas son las dos estructuras que me interesa que conozcan. En la cara interna de estas masas laterales se encuentra la presencia de dos huesos que no son independientes, sino dependen directamente del hueso etmoides, que son el cornete nasal superior y el cornete nasal inferior. Si nosotros hacemos un segmento que va a dividir la fosa nasal o la cavidad o el cráneo en dos mitades, derecha e izquierda, aquí podemos ver cómo están distribuidos esas estructuras. Acá el cornete nasal superior, acá el cornete nasal medio, que son dependientes del hueso etmoides. Y por debajo de ellos se encontrará el cornete nasal inferior, que es un hueso independiente y que es estudiado en los huesos de la cara. ¿Cuáles son las funciones de los cornetes nasales, tanto del superior, del medio y del inferior? ¿Alguien ha leído? Limpiar el aire, creo. Ya. Bueno, en realidad más que limpiar es filtrar. Humedecer. Muy bien. Filtra, humecta y calienta el aire que está siendo inspirado, que está ingresando por medio de las fosas nasales. La cara lateral de las masas laterales constituyen la pared media o la pared interna de la órbita. Fíjense, esta órbita está formado por una gran cantidad de huesos. El techo está formado por el hueso frontal. La pared posterior está formado por el esfenoides. El piso está formado tanto por el hueso cigomático como también el hueso maxilar inferior. Y esa pared interna o pared media está formado tanto por el maxilar superior, por el hueso lagrimal y por la cara lateral del hueso etmoides. Algo más que me estaba olvidando es que el cornete nasal superior, ya que está relacionado con el techo o está en cercanías con el techo, también participa de la captación de olores, es decir, está relacionado con el sentido de la olfacción. Acá podemos entender con una visión más o menos de rayos X, donde estamos haciendo más transparente el hueso frontal, el hueso maxilar superior, donde estamos viendo esa disposición del hueso etmoides. Acá se encuentra esa lámina perpendicular que está formando parte del tabique nasal, dividiendo a ambas fosas nasales. La lámina cribosa, que forma el techo de esta cavidad nasal, y las masas laterales, ya sea con su cara externa, que va a formar parte de la pared de la órbita, como la presencia de esos cornetes nasales medios y superiores. Ahora acá